Muy bien, estamos en Lucas capítulo 2 esta mañana, Lucas capítulo 2. Y vamos a ver lo que es una historia muy común, la hemos oído muchas veces, me imagino, uno que se lee mucho en esta época, en estos tiempos, pero vamos a estar en Lucas capítulo 2 del 1 hasta el 20. Pero antes de eso, quiero dar gracias a Dios, la última semana pudimos dar uno de los regalos al árbol de Ángel. Y cómo realmente pudimos ver la respuesta de alguien que estaba muy agradecida por lo que hemos hecho para ellos. Y nos había compartido que había perdido el trabajo y que la comida que habíamos traído también era de beneficio para ella y para su familia. Y damos gracias a Dios por ella. También incluso ella se unió a nosotros, llegó a nuestro grupo de Zoom. El miércoles en la noche la pudimos conocer a Nora también un tiempo, entonces podemos seguir orando por Nora y por su familia en estos días. Y nunca no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de la gente cuando reciben algo así. Y es la razón por la cual lo hacemos. No lo hacemos para sentirnos bien por nosotros mismos nada más, sino lo hacemos para la otra gente, que ellos puedan darse cuenta de la gracia de Dios y de quién es Dios, que es un Dios generoso, ¿verdad? Entonces, muy ¿cómo se llama? I am proud. Estoy muy orgulloso de nosotros como una iglesia, que hemos podido hacer esto y que lo hicimos bien, lo hicimos con mucha generosidad para otros. Muy bien. Empezando esta temporada, casi por los días primeros de noviembre, me hice esta pregunta. ¿Cómo vamos a sentir la Navidad de este año? Porque todo se siente muy diferente. ¿Cómo lo vamos a sentir? ¿Qué es lo que voy a sentir yo? ¿Cómo puedo hacer que se sienta un poquito más como Navidad? Y hacemos tantas cosas chistosas, ¿no? Como para mí, tomándome mi café y mi té en una taza de navideña. Eso como que me ayuda a sentir un poquito más. Hacemos otras cosas, ¿verdad? Pero en realidad nos ponemos a pensar, pero ¿cómo puede ser esto la Navidad? Y me recuerda de una película de los niños que se llama La historia navideña de Charlie Brown. Y como Charlie Brown, él dice esto: no me siento como me debería de sentir en estos momentos. No me siento como si es la Navidad. Y su amigo le responde: Charlie Brown, tú eres la única persona que conozco que puede hacer algo tan bello como la Navidad y cambiarlo en un problema. Pero así nos sentimos cuando llegamos a estas temporadas, ¿verdad? Y me pongo a pensar, en realidad, la Navidad no es un sentimiento, es un hecho de la historia que puede cambiar tu historia. Eso es la Navidad. Y no simplemente es para un mes del año, sino es para todos los meses del año. Que yo puedo sentir tanto gozo de la Navidad porque conozco a Jesús. Porque es una historia que cambia nuestra historia. Y hoy lo que vamos a hacer es ver 5 frases que empiezan con: la Navidad se trata de. 5 frases que empiezan con: la Navidad se trata de. Pero antes de eso, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que podemos llegar a tu palabra, leerla, aprender de ella, podemos salir cambiados, no la misma gente que cuando entramos. Y Señor, pido que en esta mañana, para aquellos que están aquí, para aquellos que están viéndonos por YouTube o por Facebook, Señor, que ellos también puedan ver un cambio en sus vidas, porque hemos estado contigo y hemos aprendido de ti por lo que nos has dicho en tu palabra. Señor, pido que podamos realmente tener gozo en esta temporada y toda nuestra vida, porque ya ha llegado Jesús. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. La primera frase es: la Navidad se trata de sorpresa. Muchas veces pensamos que es la sorpresa de abrir regalos y de ver los niños cuando ellos están sorprendidos, o de ver cuando llega alguien que amamos que pasa por las puertas de nuestra casa, ¿verdad? Nos es una sorpresa grande para poder disfrutar esto. Y vamos a ver que en esta historia, en versículos 8 y 9, hay una sorpresa también.
Y es la sorpresa que se llevaron los pastores cuando llegaron los ángeles. Llegó un ángel y se quedó maravillado. Se dice que hasta tuvieron miedo cuando vieron al ángel. Estaban sorprendidos. Pero también nosotros, como los que estamos leyendo esta historia, nos tenemos que quedar sorprendidos. ¿Por qué? Porque el mensaje llega a los que menos esperamos, al menos probable. Llega a los pastores. Y nos dice un teólogo, un señor que es un profesor del Nuevo Testamento, nos dice eso acerca de los pastores. Dice, en general, los pastores eran deshonestos e inmundos de acuerdo a los estándares de la ley. Representan a los marginados y pecadores por quien Jesús vino. Tales marginados fueron los primeros a recibir las buenas nuevas. Nos tenemos que quedar sorprendidos que realmente llegó este mensaje. Quedaron invitados los pastores para ver, para presenciar lo más importante de la historia. Pero no nos tenemos que sorprender nosotros tanto, porque Lucas se trata de esto. Lucas está intentando de hacer que los que están leyendo su letra, los que están leyendo esta historia, se den cuenta de algo. Incluso en el Magnificat, en Lucas 1:52 dice, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Desde el principio se está dando cuenta que cuando llega Jesús, cuando llega Dios, está haciendo algo diferente, que va a poner y va a alzar a los humildes. Y aquí está el primer ejemplo. Pero mientras que vamos leyendo más y más en el libro de Lucas, nos vamos a dar más y más cuenta que esto es lo que está pasando en este libro. Está sobresaliendo a la gente que lo menos posible, lo menos probable. Y para mí y para ti tiene que ser algo que nos anima. ¿Por qué? Porque yo soy el menos probable. Yo vivo en una ciudad y tú vives en una ciudad de millones de gente. Y yo sé que yo no soy el más bonito, no soy el más trabajador, hay tantas cosas que yo sé que no hago bien. Yo soy el menos probable, pero Dios me llegó a mí con el mensaje del Evangelio. Y te llega a ti también. Tenemos que quedar sorprendidos de este mensaje que nos ha llegado a nosotros. La Navidad se trata de la sorpresa, pero también se trata de luz. La Navidad se trata de luz. Una de las cosas que seguimos haciendo este año como familia es ver a las luces, ¿verdad? Pasamos por las casas y tienen todo encendido. Muchas cosas que no podemos hacer, como ir a diferentes mercados y cosas así, porque hay tanta gente y todo está limitado. Pero alguna de las cosas que podemos seguir haciendo es ver a las luces. Ver que los cielos se enciendan con la luz. Pero en esta historia vemos que se enciende el cielo con otra luz. Una luz brillante. Me acuerdo cuando he leído antes, pensaba que era el ángel que había llegado y eso era la luz. Y que cuando llegaban las multitudes de ángeles, cuando llegaban los ejércitos de ángeles, que hasta había más luz. Pero cuando vemos lo que dice en versículo 9, dice que era la gloria de Dios que los rodeaba. Es una luz como nunca se había visto antes. Una luz gloriosa, una luz grandísima, una luz que no era normal. El mismo luz que se encontró con Moisés cuando fue a recibir los 10 mandamientos de Dios. En Éxodo 34, versículo 29. Vemos que cuando Moisés descendía del monte de Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Esa misma gloria que tuvo un impacto de Moisés hasta que le cambió la piel.
que luego en el mismo pasaje vemos que cuando él entraba a verse con Dios, toda esa gloria regresaba y su piel cambiaba otra vez, que hasta se ponía un velo para poder salir y hablar con la gente. Esta es la gloria de Dios, la misma gloria que cuando salió Pablo y iba a perseguir a la iglesia. Cuando estaba en camino para encarcelar y para matar, llegaba un luz que hasta lo hizo que no podía ver. Es la misma luz, es la gloria de Dios, es la misma gloria que se habla en Apocalipsis 21, 23, hasta el final de la Biblia, cuando estamos en el reino de Dios. Dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que los ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Pónganse a pensar de esto. Esta era la gloria. Esta luz era algo diferente que nunca habían visto antes. Me puedo imaginar que estos pastores, cuando vieron esta luz, nunca se olvidaron de ella. Me puedo imaginar que estos pastores, cuando estaban años y años con sus trabajadores, con sus niños, con sus grandchildren, nietos, gracias, que estaban ahí sentados y estaban viendo arriba, estaban viendo en la noche. Dijeron, mira, al otro lado de esa colina es donde salió la luz primero. Fue José el que lo vio primero, y luego lo vio Manuel, y luego lo vio. Estaban hablando de estas cosas porque nunca habían esperado. Ellos simplemente iban al trabajo. Es cuando se les apareció esta luz, porque la Navidad es de sorpresa y es de luz, la gloria de Dios. Pero la Navidad también es de compartir. Se trata de compartir. Es el tiempo en el año cuando pensamos de todos los demás antes de que pensamos de nosotros mismos, o tan siquiera es lo que debería de ser, ¿verdad? Pero es de compartir. Y vemos aquí en el versículo 17 que los pastores son el primer ejemplo, que ellos dieron a conocer todo lo que sabían. Ellos estaban dando la buena nueva. Ellos estaban dando lo que ellos conocían. No tenemos que tener todo perfecto. Ellos solamente sabían lo que les había dicho los ángeles, pero con eso bastaba. No era complicado. Simplemente tenían que hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Simplemente tenían que hablar de lo que experimentaron, de lo que vieron la luz, y de lo que les había dicho los ángeles. No tenían que decir más. No tenían que decir menos. Y es lo mismo con nosotros. Tenemos una oportunidad de compartir que el Evangelio. Y la Navidad es uno de los tiempos más fáciles de compartir el Evangelio. Pónganse a pensar. Pueden hacer estas preguntas. ¿Usted celebra la Navidad? Tal vez te dicen que sí, tal vez te dicen que no. Y les puedes preguntar, ¿y por qué? ¿O qué es lo que haces para disfrutar de la Navidad? O dices, ¿o por qué no lo celebras? Te pueden dar, ¿por qué no? Y la mayoría de la gente te repiten la pregunta, ¿verdad? Tal vez te dicen, ¿y tú qué es lo que haces para Navidad? Y ese es el ejemplo, o la oportunidad de poder hablar de lo que significa la Navidad para ti. O piensen en la música navideña. Pueden hacer la pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de Navidad? Y tal vez te den uno que no es nada que ver con Cristo, pero está bien, porque ellos te van a hacer una pregunta también. ¿Y cuál es tu favorita? Y de repente ahí puedes hablar, ¿sabes qué? Esta me gusta. Mira la letra que tiene, ¿qué letra tan bonita? Es una letra que te empieza a hablar de quién es Cristo, qué es lo que vino a hacer. E incluso ellos son los que hacen todo, la canción misma es que trae todo el mensaje. Simplemente nosotros tenemos que darle lo que significa para nosotros. La Navidad se trata de compartir. Se trata de compartir. Y la Navidad también se trata de la presencia. No la presencia de aquellos que llegan de fuera, familiares que están en otro país, que llegan. No es la presencia entre nosotros, pero es la presencia de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros.
la presencia de Jesús, de Dios en la forma humana. O como algunos han dicho, Dios con una cara. Es la presencia de Jesús. De eso se trata la Navidad. En el versículo 7 vemos la historia, una historia tan simple, tan simple de una mujer que dio luz a su hijo. Y que lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Esto era Jesús. En lo que estaban diciendo los ángeles en versículo 11 nos damos cuenta de quién es este bebé. No era un bebé normal. Este bebé tenía 3 títulos que ellos mencionan. Es el Salvador, es el Cristo y es Señor. Es el Salvador que nos lleva de nuestras condiciones imposibles. Es el Salvador, y si es Salvador, tiene que salvarnos de algo. ¿Y qué es ese algo en nuestras vidas? Ese algo es nuestro pecado. Nos salva de nuestro pecado. Muchos estaban buscando a un Salvador, pero a un Salvador que tal vez les iba a dar libertad de un gobierno, libertad financiera, una libertad de socioeconómico, una libertad. Pero Él llegó a hacer lo más importante, que Él fue a pelear contra nuestro pecado. Él es el Salvador, pero también es el Cristo. Muchas veces cuando era niño yo pensaba que era su apellido, Jesucristo. Pero no, es un título. Es el Mesías, el que estaban esperando. El que estaban esperando lo que escribieron los profetas, el que iba a llegar. El que escribió David, cuando él escribió los Salmos, estaba hablando de Jesús, del Cristo, del Mesías que iba a llegar. También es el mismo Cristo que se anticipa en Génesis capítulo 3. El que iba a aplastar la serpiente con su pie. Es este Cristo. Es el que esperaban. Es el Salvador, es el Cristo y es Señor. Es el dueño de todo. Es el que está encargado. Es el que con el que podemos darle todos nuestros problemas. Es Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Él llega nos da algo y trae con Él, ¿qué? Versículo 14, trae con Él la paz. La paz. Y en la tierra paz con aquellos con cuales Dios está complacido. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se complace Dios en nosotros? Porque yo sé que yo no puedo hacer lo suficiente para ser agradable a Dios. Yo no puedo ser, y si es eso, yo no sé cuándo es suficiente. Ya lo alcancé, me falta más, cuánto me falta, tengo que seguir. Pero nos damos cuenta que podemos complacer a Dios solamente por llegar a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a Jesús, nos da su paz. Porque solamente es prometido por aquellos en cuales se complace. Nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer nosotros, es simple darle las riendas de nuestras vidas a Él. Y decir, yo he intentado, yo sé que no puedo. Jesús, toma el control de mi vida. Y darnos cuenta que no importa lo que hacemos, que Dios está listo para perdonarnos. Damos nuestra vida a aquel cual celebramos hoy en la Navidad, a Jesús. Se lo damos a aquel que hizo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y nos trae enteros a Dios, el que murió por nuestra paz. Pues en la historia de Charlie Brown, él queda desesperado. Después de que había traído un arbolito pequeño que se cayó y todos los niños se burlaban de él y ellos se fueron y lo dejaron. Charlie Brown se queda defraudado.
Y se queda, ¿alguien aquí me puede decir de qué se trata la Navidad? Y su amiguito, que se llama Linus, le dice, yo sé. Dice, luces, por favor. Y él empieza a leer, a recitar esta historia. La historia que puede cambiar tu historia. Y esta es la historia, la voy a leer para nosotros. Así está. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos se dirigieron a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser el de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba en cita. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque les he nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz con los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a los otros, vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. De esto se trata la Navidad, Charlie Brown. De esto se trata. Porque la Navidad no es un sentimiento. La Navidad es un hecho. Y es una historia que puede cambiar tu historia. Había dicho que eran 5 frases. 5 frases de lo que es la Navidad, de qué se trata. Y la quinta frase es esta: la Navidad se trata de tu respuesta. De tu respuesta. Cuando los pastores estaban hablando, hay 3 diferentes respuestas que se ven en versículos 18 al 20. La primera es que a unos se quedaron maravillados. Maravillados. Era la primera vez que ellos habían oído de esta historia y de este bebé y de lo que estaba pasando. Nos pone a recordar la primera vez que nosotros entendimos realmente quién es Jesús. Nos quedamos maravillados. Pero hay otra respuesta. La respuesta de María, que ya había oído y ya sabía lo que iba a pasar con su bebé. Pero que ella
atesoraba y reflexionaba en su corazón. Estaba confirmado lo que ya sabía de hecho. Nosotros como cristianos, como aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, tenemos que tener esta respuesta de atesorar y de reflexionar en quién es Jesús. Que no nos aburramos de esta historia nunca. Que cada vez que lo oigamos nos pongamos a absorber y a pensar y a reflexionar quién es Jesús realmente. Y la tercera respuesta es que se gloriando y alabando salieron los pastores, glorificando y alabando a Dios. Es saber lo que había pasado y darse cuenta que sus vidas nunca jamás iba a ser igual otra vez. Que Dios había puesto otra vez las prioridades correctas en su vida. Él había ordenado la desordenancia de sus vidas. Y al principio, a lo más alto era glorificar y alabar a Dios. Que ya no era su trabajo lo más importante en su vida, que ya no era su familia lo más importante en su vida, que ya no era cualquier otra cosa, pero que era glorificar y alabar a Dios, porque esto cambia todo. Esta historia puede cambiar tu historia. Y recordamos a Jesús no simplemente porque era un bebé. Eso nos puede tal vez dar mucho ánimo. Podemos quedarnos como que, qué bebito tan bonito. Y este Jesucito. Y lo vemos muy pequeñito. Pero nos recordamos de Jesús por lo que Él hizo en su vida y en su muerte. En su trabajo. Por lo que pasó en la cruz. Es por eso que nos recordamos de este bebé. Que Él llevó nuestros pecados completo, no solamente parte de nuestros pecados, no solamente los pecados grandes, o no solamente los pequeños, aquellos que a veces pensamos, ya me acostumbré a decir estas mentiras, o nadie tiene que saber si hago. Él llegó a llevar sobre sí todos tus pecados. Todos mis pecados. Y en Jesús encontramos la paz, el perdón, la libertad. No solamente la libertad del pecado, sino la libertad hacia Dios. Me da la posibilidad de dejar esto y de voltear a ver a Jesús. Es por eso que nos recordamos de Jesús. Incluso en Lucas 22 es cuando Él llamó a sí los discípulos. Él sabía que su tiempo ya estaba cerca. Y esto es lo que les invita. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió. Vamos a agarrar el pan. Pueden abrir sus tacitas. Y tomó el pan. Y después de haber dado gracias, lo partió. Lo rompió. Dándonos de entender lo que iba a pasar en su cuerpo. Que se iba a romper su cuerpo. Y lo partió y les dijo,
esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer juntos. Y de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y lo que les dijo a los discípulos, nos los dice a nosotros: que su sangre fue derramada por nosotros. Vamos a tomar juntos. Señor, tú dejaste tu trono para llegar con nosotros, para darnos vida, para darnos perdón, para hacer que todo esto se pueda cumplir. Señor, pido que dejemos que tu historia cambie nuestra historia. Y que seamos una gente que pueda hablar y compartir estas cosas. Señor, pido que nos vayas cambiando más y más a la imagen de tu Hijo.